Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Este es un video que está relacionado al reto 2800, aunque no es el reto 2800 en sí, sino más bien un video de aperturas. Les voy a mostrar cuál es mi nueva elección contra peón dama, cuál va a ser la apertura que voy a estar empleando y les voy a explicar el porqué de esta elección y les voy a mostrar algunas de las posiciones típicas a las cuales esta apertura puede llevar. Voy a estar jugando, bueno, primero que todo decirles que, como muchos saben, estaba jugando la India de Rey, pero realmente me estoy dando cuenta que la India de Rey es una apertura que requiere muchísimo conocimiento teórico. En mi caso requiere mucho repaso y realmente ahora no tengo tanto tiempo de estudiar y tengo que buscar variantes que sean un poco más prácticas y que sean variantes que se basen más en comprensión posicional. Así que esta recomendación, sin duda alguna, se basa más en comprensión posicional. Este repertorio tiene algo muy bueno y es que lo podemos utilizar contra la inglesa, lo podemos utilizar contra caballo F3 y lo podemos utilizar contra peón dama. Entonces, el repertorio se basa en D5 y contra el gambito dama, defensa ortodoxa. Ahora, en esta posición normalmente las blancas juegan caballo C3 y lo más habitual históricamente ha sido la jugada caballo F6, contra lo cual el blanco normalmente clava este caballo y resulta un poco incómodo. Ahora, luego de caballo F6, también ha existido la jugada alfil E7. El problema del alfil E7 es que cuando el alfil blanco se desarrolla a F4, normalmente queremos oponernos a ese alfil y queremos buscar la jugada de alfil D6, pero esta jugada acaba perdiendo un tiempo. Por lo tanto, hay una jugada que últimamente se ha puesto un poco más de moda, que es la jugada H6 en esta posición. Esta va a ser la jugada que voy a estar empleando. H6 es básicamente una ortodoxa donde no permitimos la clavada con alfil G5 de las blancas y simplemente vamos a desarrollar el caballo F6 y en el momento que el alfil blanco venga a F4, alfil D6. Esa va a ser la idea. Entonces, vamos a estudiar dos tipos de sistemas diferentes para el blanco. Un sistema es cuando el blanco toma en D5. Esto nos lleva a una estructura de peones muy famosa que se llama la estructura de peones Carlsbad. Y los otros sistemas es cuando el blanco no toma en D5. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con qué pasa si el blanco toma en D5. Si el blanco toma en D5, básicamente nosotros vamos a capturar de peón, el blanco desarrolla el caballo, y ahora fíjense que gracias a la jugada H6, nosotros podemos hacer cómodamente caballo F6. ¿Cuál es la idea? Que cuando el blanco desarrolle su alfil, que debe hacerlo, por cierto, la jugada G3 en esta posición es muy mala para el blanco. Muchas gracias, Paul, por la suscripción. ¿Por qué esta jugada es mala? Porque normalmente en esta estructura el blanco intenta hacer lo que se conoce como el ataque de minorías, que más adelante lo vamos a ver y les voy a explicar lo que es. Y en el ataque de minorías es muy útil tener el alfil en esta diagonal. Mientras tanto, el alfil en fianchetto va a quedarse chocando contra una estructura central negra de C6 y D5 y no va a hacer absolutamente nada. Entonces, la manera normal de desarrollar las blancas es con E3. Pero para eso las blancas quieren primero sacar su alfil. Ahora, no lo pueden hacer a G5, por lo tanto, solo les queda alfil F4 como jugada lógica. Y esto es algo que me gusta mucho porque estamos obligando al blanco a jugar de una forma muy limitada. El blanco no tiene muchas opciones. Ahora, nosotros vamos a hacer alfil D6 y para mí en esta posición hay un error que el blanco puede cometer fácilmente, que es la jugada alfil G3. Esta jugada parece muy normal, pero en verdad es un error que también vamos a ver más adelante. Estoy seguro que muchos van a caer en este pequeño truco posicional. Y es que tras el cambio, esta estructura de peones, aunque parece muy buena para el blanco porque le deja la columna, a la larga, cuando el blanco se enroque corto, que es lo que probablemente va a tener que acabar haciendo, va a ser una estructura muy mala para el blanco. Porque el blanco se tiene que enrocar corto, quedarse en el centro es malo prácticamente siempre, y más con esta columna abierta. Y enrocarse largo, por ejemplo, supongamos que el negro hace esta jugada y que el blanco se quiere enrocar largo. Acá con negras nos podemos enrocar corto. No hay que tenerle miedo a la columna, está bien controlada por el peón. Y si el blanco se enroca largo, pues resulta que el ataque negro con peones en el flanco dama
es muchísimo, muchísimo más fuerte que la columna blanca. Y estas son posiciones donde ya el módulo empieza a dar ventaja muy clara al negro y no tendremos ningún tipo de problemas. Ahora, lo que normalmente va a hacer el blanco en esta estructura es enrocarse en corto y jugar, por ejemplo, algo de este estilo. Enroque, enroque corto. En esta posición, las negras tienen que tener una idea en mente y es llevar un caballo a la casilla D6. Este es un plan que vamos a aprender. La casilla D6 es la casilla clave en esta estructura. ¿Por qué es una casilla tan importante? Porque el caballo desde la casilla D6, primero, cuando el blanco lance su ataque de minorías, que creo que es una buena posición para que lo expliquemos, cuando el blanco lance su ataque con peones, el caballo desde D6 va a tener acceso a la casilla C4, con lo cual va a paralizar por completo el plan de las blancas. Y el caballo desde D6 pues también tiene buenos saltos, por ejemplo, a la casilla E4, y también el caballo defiende el peón de B7, que es un peón que muchas veces las blancas tratan de atacarnos este peón para obligarnos a mover y dejarnos alguna debilidad. Por lo tanto, el caballo en D6 en esta posición es la super pieza y es lo que el negro tiene que intentar hacer. ¿Cómo podría el negro intentarlo? Por ejemplo, con la jugada dama E7. Ahora, el blanco quiere lanzar el ataque de minorías. ¿Por qué el blanco quiere lanzar el ataque de minorías? Fíjense que en este flanco el blanco tiene 2 peones y el negro tiene 3. Ahora, esto a priori parece que podría favorecer al negro, pero resulta que si las blancas intercambian estos 2 peones por 2 peones de las negras, supongamos que estos 2 peones se intercambian por estos 2 peones. Entonces, el peón que le quedaría a las negras sería un peón débil que las blancas podrían presionar, así como también el peón de D5 quedaría débil. Entonces, precisamente el blanco lo que busca en este tipo de posiciones es lanzar los peones y de esa manera crearle al negro debilidades. Entonces, con el caballo en D6 vamos a ver que esto lo vamos a poder parar muy muy fácil. Les voy a poner una variante modelo. Hagamos por ejemplo la jugada torre B1 y supongamos que con negras hacemos tranquilamente la jugada caballo D7. Ahora, el blanco juega B4. Una de las cosas que tenemos que aprender es que en esta posición, cuando el blanco juega B4, siempre hacemos la jugada A6. Siempre, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa tendríamos que aprender en esta posición? Que cuando las blancas amenacen con hacer B5, entonces nosotros vamos a hacer la jugada B5. Supongamos un ejemplo, la jugada A4. Entonces nosotros acá seguimos con nuestro plan. Hacemos por ejemplo caballo E4. Fíjense que el blanco no puede capturar porque tras peón por le haríamos un doble a dama y caballo. Por lo tanto, el blanco esta jugada no la debería hacer ahora porque abrimos la columna y tenemos un torre A3 aprovechando la clavada. Con lo cual, fíjense la lógica. Si el blanco no me amenaza B5, yo no hago B5. Supongamos que el blanco hace caballo D2. Entonces, acá les voy a enseñar una estrategia que me parece bastante importante. Y es, si las blancas te ofrecen cambio de caballos, casi siempre tenemos que aceptar el cambio felices. Aquí podríamos hacer caballo D6, que ya llevaría el caballo a la casilla crítica. Pero vamos a aprender que el caballo en D6 es mucho mejor cuando está solo, cuando es la única pieza en el tablero. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar de quedarnos es con un caballo en D6 y básicamente dejarle a las blancas también un caballo o inclusive un alfil. Entonces, en esta posición lo que podríamos hacer es cambiar caballo por D2, dama por D2. Y ahora, como siempre, tenemos que evaluar si las blancas nos están amenazando B5 o no. Por ejemplo, en esta posición, el plan de las negras sería llevar el caballo a C4 para luego llevarlo a D6. Entonces, las blancas amenazan la jugada B5. Acá les voy a enseñar un recurso que también es bastante típico cuando tenemos peón en A6, peón en C6 y caballo en B6. Para frenar este ataque de las blancas, hacemos peón por y A5. Y tenemos un peón pasado, el caballo protege este peón y el caballo también en cualquier momento tiene el salto a la casilla. Esto suele ser muy bueno para el negro. Con lo cual, debido a este detalle, el blanco todavía no debería hacer la jugada
la jugada B5. Supongamos que el blanco hace cualquier jugada. Vamos a suponer torre aquí. Entonces, en esta posición, nosotros ya podríamos hacer esta jugada y luego incluso podemos hacer esta jugada, B5. Que uno de los consejos que les voy a dar, hola Joaco, uno de los consejos que les voy a dar es que no hagan B5 si el blanco no ha hecho A4. ¿De acuerdo? B5 es una jugada que la queremos hacer una vez que el blanco ya hizo A4 para que el peón de B4 les quede débil a las blancas. Si el blanco hizo A4, estamos felices de hacer B5 en prácticamente cualquier posición. Entonces, esto que les estoy mostrando sería la primera fase de la estrategia negra. Aquí podríamos considerar que la primera fase de la estrategia está completa. ¿Cuál es la segunda fase de la estrategia? Acá es donde vamos a entender por qué en la jugada 7 de las blancas, alfil G3 fue un error. Si volvemos 12 jugadas, yo les dije que esta jugada de las blancas había sido un error. ¿Por qué ocurre esto? Ya va, esperen, déjenme escoger la variante correcta. Sí. Vale. Sí. Porque normalmente una vez que nosotros hemos conseguido parar el ataque de las blancas en el flanco dama, no solamente hemos conseguido parar el ataque, sino que tenemos un super caballo y además el peón de B4 está débil, con lo cual es maravilloso para nosotros. Ahora nos toca jugar en el sector del tablero donde realmente tenemos ventaja, que es en el flanco de rey. ¿Por qué tenemos ventaja en el flanco de rey? Porque aquí las negras tienen algo que ya trabajé en mi curso Comprende el ajedrez como un gran maestro parte 1. Un curso que, por cierto, lo pueden ver si se unen a la academia. Esto es una mayoría de peones en el flanco rey, pero es lo que se conoce como una mayoría inmóvil. Es una mayoría que no puede avanzar y no puede progresar. Entonces, esta mayoría, ¿qué ocurre con ella? Que realmente lo que hace es estorbar a las piezas blancas de jugar en el flanco de rey. El peón de E3 se convierte en un estorbo para las torres, para la dama. Mientras tanto, las negras no tienen este peón y eso permite que las piezas pasen por la tercera fila mucho más fácilmente y además que las negras tengan la columna E semiabierta. Esto le da a las negras grandes chances de atacar en el flanco de rey. Ahora, hay que aprender cómo atacar las diferentes estructuras y básicamente una vez que nosotros hemos aprendido a parar el ataque de las blancas, de minorías, lo que tenemos que aprender es atacar al blanco en el flanco rey dependiendo de cuál estructura tenga. La estructura con los peones doblados es la peor estructura para las blancas, porque tenemos un plan muy fácil de llevar a cabo. Bueno, aquí las blancas no tienen nada que hacer. Supongamos que hacen esta jugada y que quieren en algún momento amenazar esto. Nosotros podemos hacer F5 para simplemente parar esa amenaza. Y luego nuestro plan es muy fácil. Vamos a hacer H5, vamos a hacer G6. Vamos a poner el rey en G7, vamos a traer una torre a la columna H y vamos a hacer H4. Y vamos a atacar al blanco por la columna H. Fíjense que el blanco no tiene nada que hacer contra este plan y las blancas ya tienen grandes problemas. Esto lo podemos llevar a cabo porque el centro de peones está cerrado, con lo cual no importa que debilitemos un poquito nuestro rey, lo que va a importar es que nuestras piezas pueden pasar al flanco rey y las piezas del blanco no. Este caballo de momento está muy bien acá, pero siempre en algún momento también puede considerar hacer una maniobra y llegar a la casilla E4. Ahora, si las blancas en lugar de alfil G3 lo que deciden es cambiar alfil por D6, haremos dama por D6 y simplemente en esta posición, dependiendo de cómo juegue el blanco, haremos en algún momento alfil F5 o alfil a G4. Por ejemplo, si E3, aquí podemos hacer tranquilamente alfil F5. No nos tenemos que preocupar por dama B3, que suele ser una típica jugada que nos da bastante miedo porque simplemente podemos seguir el desarrollo, sacrificar este peón y si las blancas se comen ese peón van a perder en muy pocas jugadas. Estamos amenazando caballo B4 con entradas en C2 y también con amenaza de encerrar a la dama blanca. Así que esto es una posición donde tenemos gran desarrollo y gran iniciativa a cambio del peón sacrificado. Por ejemplo, si el blanco hace A3 intentando evitar el salto a B4, en ese caso tendríamos torre a B8 y tras dama A6, torre por B2, recuperamos el peón, el rey blanco está en el centro, nuestra torre activa
y tenemos una gran ventaja. Así que la jugada dama b3 no nos tiene que preocupar. Lo normal es que el blanco siga su desarrollo con alfil d3, entonces cambiaremos. Ahora tenemos que tener cuidado con algún dama b5, podemos hacer c6, enroque. Y supongamos que el blanco decide hacer la jugada a3, por ejemplo, para empezar a lanzar el ataque de minorías. En esta posición nosotros podemos desarrollar, las blancas juegan b4 y acá tenemos que recordar la jugada a6. Esta va a ser la parte central de nuestro plan. Podemos hacer la jugada b5, sí, pero yo prefiero no hacer b5 hasta que el peón de b4 esté débil. Aunque b5 sería una jugada decente, pero yo quiero que ustedes aprendan a jugar la posición siempre de la misma forma y así no les cuesta tanto memorizar. Luego, ¿cuál va a ser nuestro plan? Probablemente meter un caballo en e4, en general llevar un caballo a d6. Vamos a suponer otro caso. Vamos a suponer que el blanco juega aquí y nosotros hacemos dama e7, despejando la casilla d6 para nuestros caballos. Supongamos que el blanco en esta posición haga la jugada dama c2. Caballo e4, ¿les parece una buena o una mala jugada? Caballo e4, ¿les parece una buena o una mala jugada? Mala jugada, efectivamente. En esta posición nos pueden hacer caballo por e4 y nos cambian la estructura. Nos cambian la estructura de peones. Ahora este peón está un poco débil y las blancas pueden llevar a cabo su ataque de minorías. Entonces, esto es otra posición. Es otra posición. Es un poco peor que la posición que teníamos, pero sobre todo lo que yo quiero es que ustedes aprendan a jugar con un plan. Entonces, ¿cuál es una buena jugada en esta posición? Por ejemplo, caballo b6. Es una buena jugada. Caballo b6. ¿Y cuál es la idea de caballo b6? Ahora mismo no puede hacer a4. Supongamos que hace torre b1. Hacemos caballo c4. Y estamos buscando llevar el caballo a d6. Supongamos que el blanco hace a4. Bueno, no puede hacer a4 porque se cuelga el doble. Así que vamos a suponer que el blanco protege el peón. Entonces, en esta posición, nosotros ya podemos llevar nuestro caballo a d6. O incluso podríamos llevar el caballo directamente a e4. ¿Por qué? Porque recordemos que el caballo en d6 es mucho mejor cuando está solo en el tablero. Cuando está solamente el caballo contra un caballo de las blancas. Muchas gracias, Joaco, por la suscripción de 2 meses. Acá tendríamos otro doble, pero no lo tenemos porque está el caballo. Entonces, supongamos que el blanco hace esta jugada y nosotros con negras ahora decidimos colocar nuestra torre tranquilamente en la columna. Esta jugada, por ejemplo, sería una imprecisión. ¿Por qué esta jugada sería una imprecisión? Vamos a ver quién está entendiendo la posición. ¿Por qué esta jugada no sería buena? Los veo tímidos. Porque permite cambiar el caballo con caballo d2. Exactamente. En esta posición, si nosotros hacemos caballo d6, nuestro caballo es infinitamente superior al caballo blanco. Infinitamente. Incluso el caballo blanco puede hacer esto, miren. Puede venir a c5. No tenemos miedo. No tenemos ningún tipo de miedo. En esta posición podemos hacer h5 y tranquilamente buscar h4. Ahora viene un momento importante. Si nosotros empujamos este peón, probablemente el blanco va a tener que decidir cómo colocar su estructura en el flanco rey. ¿De acuerdo? Si el blanco juega con g3, pues ya tenemos un plan fácil. Nuestro plan va a ser hacer g6, poner el rey en g7, hacer torre h8 y hacer h4. Y abrir la columna. Supongamos que el blanco llega a tiempo de parar ese ataque. Podemos hacer g5 en esta posición. Podemos hacer g5. Y tras peón por, dama por, simplemente seguimos el ataque. Y la cuestión es que este peón entorpece mucho a las piezas del blanco a la hora de pasar. Fíjense que el caballo en d6 también bloquea perfectamente que el peón blanco avance. El caballo en d6 defiende nuestra debilidad, amenaza a ir a esta casilla, amenaza a ir a esta casilla, evita que el peón avance, evita que las blancas avancen aquí. Es la mejor pieza que he visto en mi vida, el caballo en d6, en esta estructura en concreto. Así que tienen que aprender a llevar el caballo a d6 en estas posiciones.
Ahora les voy a dar algunas típicas rutas que pueden tener los caballos para llegar a esta casilla. Entonces, a mí me parece que la mejor estructura que puede adoptar el blanco es con H3. ¿De acuerdo? Cuando el blanco hace H3, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta posición? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Vamos a hacer F5 y la manera de quebrar esta estructura normalmente es con la ruptura F4. ¿Por qué? Porque si el blanco hace G3, entonces ya tenemos H4 y rompemos. Y si el blanco no hace G3, pues las negras pueden tranquilamente preparar F4 o simplemente jugar con las torres por tercera y atacar el punto G2. También puede ser un plan en la posición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer otra situación hipotética. Supongamos que el blanco hace caballo de 2 y que no podemos hacer esta jugada. Vale, esto es una situación hipotética. Vamos a suponer que cambiamos caballos. ¿Cuál es la jugada correcta con negras en esta posición? Vamos a ver quién está entendiendo. ¿Cuál es la jugada correcta con negras aquí? muy bien Catapum, muy bien Karamelov. Ya juegan en esta posición al mismo nivel que Garry Kasparov. Caballo E8 y metemos el caballo en D6. Las blancas juegan A4. Si nosotros hacemos caballo D6, B5 es factible. Probablemente en esta posición sí. Entonces, como B5 es una jugada factible para las blancas, ¿cuál es la jugada con negras? Hacemos B5 nosotros en la posición. Vale. Las blancas nos atacan el peón. No pasa nada, lo podemos proteger. Hay que tener cuidado con la dama, por ejemplo. Que las blancas nos atacan, protegemos. Que las blancas capturan y pillan la columna, metemos el caballo en C4. Metemos el caballo en C4. Está bien, pillaste la columna. Te felicito. Te felicito. Esta torre en C8 es fundamental en esta posición. Es fundamental. Porque esta torre en C8 va a proteger el peón. Y las blancas se pueden doblar si quieren. Se pueden doblar si quieren, pero no van a poder hacer absolutamente nada. Igual en este caso sí que sería una posición más bien equilibrada. Pero con negras nosotros mantenemos nuestro plan. Podemos hacer, por ejemplo, torre acá. Y podemos ahora pasar la dama, pasar la torre y buscar crear amenazas contra el rey blanco. El ataque de las blancas en el flanco dama está bastante bien controlado de momento. Así que esta manera de parar el ataque de minorías lo tienen que recordar. Cuando las blancas hacen B4, hacemos A6. Cuando las blancas amenazan B5, hacemos B5. Llevamos un caballo a D6 y en el momento oportuno ese caballo de D6 puede ir a la casilla C4. ¿De acuerdo? Si no nos hace falta hacer B5, no la hacemos. Si no nos hace falta hacer B5, no tenemos necesidad de hacer esa jugada. Hay una pregunta en el chat que es bastante interesante, que es, al buscar el plan de hacer F4, no estamos permitiendo que las torres blancas se activen por E1. Vamos a volver un momento a esa posición, ya que creo que la pregunta es interesante. A ver, ¿cómo era la variante? Supongamos acá. Bueno, vamos a suponer en otro caso. Supongamos acá, vale. Y supongamos acá. Y supongamos, por ejemplo, F5. A ver, bueno, también aquí podríamos hacer primero H5 y luego F5. A ver, igual esta posición quizás no es el mejor ejemplo porque con el caballo blanco en D2, el caballo puede venir rápidamente a E5. Así que quizás esta posición con el caballo en D2 no les recomendaría tanto ese plan. Aunque habría que evaluar, porque es verdad que cuando el caballo venga acá yo puedo saltar con el caballo a C4 y evito que salte. Habría que evaluar. El plan de F5, F4 no es la única forma de jugar. Es un plan opcional. El otro plan es hacer H4 y atacar G2. Este plan quizás es más sólido. Lo pueden utilizar en más situaciones. El plan de F5, F4 puede dañar mucho la estructura blanca. Puede dañar mucho la estructura blanca, pero
no siempre va a ser bueno. Porque dejamos la casilla 5 débil y como dicen en el chat, dejamos la columna E abierta. Así que es un buen aporte. ¿Todo lo podríamos aplicar a otras aperturas que llegan a la estructura Carlsbad? Sí. En la estructura Carlsbad, esta casilla para el caballo es fantástica. No solamente en esta apertura que les estoy mostrando, es fantástica. Y el método para parar el ataque de las blancas con B5 cuando el blanco hace A4 y amenaza B5, lo pueden aplicar a otras posiciones de estructura Carlsbad. No solamente tiene que ser en esta apertura. Entonces, esto es una pequeña introducción de esta variante. Y creo que hasta acá voy a dejar este video, hasta las posiciones donde el blanco toma C por D5. Creo que se pueden profundizar bastante más y me gustaría que me dejasen en los comentarios del canal rojo si les gustó este video, si les gustó esta apertura y si les gustaría que siguiese profundizando en las diferentes ideas que se pueden dar en esta ortodoxa. Porque en verdad me queda muchísimo, muchísimo por dar. O sea, esto perfectamente podrían ser de 5 o de 6 horas. Y bueno, depende de lo que me digan en los comentarios. Veré si sigo haciendo una serie o si no. Y también depende de los me gusta y depende de qué tal vaya el video. Recuerden que compartiendo también ayudan muchísimo, muchísimo al canal. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chaito.